Bien, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Amén. Maranata. Cristo viene. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Qué gozo estar nuevamente aquí en medio del pueblo de Dios para alabar y glorificar su santo nombre a través de la predicación de su santa palabra. Antes de ir a la palabra de Dios, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, mis amados. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos ante tu presencia, dispuestos a estudiar tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu en este lugar, en cada mente y en cada corazón, para que la palabra que hoy tiene para cada uno de nosotros, Señor, quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones y podamos colocarla en práctica. Porque todo esto, Padre, te lo suplicamos y te lo agradecemos solamente en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, el tema para esta mañana se titula Fe indestructible en el tiempo del fin. ¿Cómo se titula? Fe indestructible en el tiempo del fin. Y vamos a ir nuevamente a la lectura inicial que la encontramos en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 3. Que suenen las hojas de la Biblia, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho de lo que no que se veía. Amén. Mis hermanos, hoy nos hemos reunido para estudiar la palabra de Dios. Y la fe es un tema fundamental para cada una de nuestras vidas. Por medio de la fe es donde nosotros constituimos nuestra comunicación con Dios. Pues la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy exploraremos la vida de 6 personajes que tuvieron una fe indestructible y que por medio de esa fe pudieron tener una viva comunicación con el Señor y pudieron ser, en lo que hicieron siempre, perseverantes y triunfantes. Amén. Vamos a empezar con la vida de Abraham. ¿Cómo se llamó Abraham? ¿Cómo lo llamó el Señor o cómo lo llamaron? El padre de la fe, Abraham. Génesis, capítulo 15, versículo 6. Vamos a ver qué dice Génesis, capítulo 15, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Miren ustedes que Abraham se encontraba en una situación cómoda, porque Abraham tenía un buen puesto, una buena posición allí en la ciudad donde él vivía. Pero ¿por qué es la fe relevante, la de Abraham, y se le constituyó padre de la fe? Porque cuando el Señor le habló, él le escuchó y salió hacia donde él todavía no le había mostrado, sino que por el camino le iba a mostrar. Salió recibiendo la orden del Señor que saliera de su tierra, de su parentela, con su esposa y con toda su gente, que él le mostraría a dónde iría. Mire que él vino de una tierra donde se adoraban muchos ídolos. Incluso su padre Taré era fabricante de ídolos, pero él le creyó a Dios y salió dirigido por Dios, sin él saber ni siquiera a dónde iba. Y a pesar de las dificultades que él afrontó en el desierto, a pesar de todo lo que vivió, su fe siempre estuvo tomada de la mano de Dios. Por eso, mis amados hermanos, Abraham es un modelo de fe para todos nosotros.
Él creyó en la promesa de Dios que sería padre de muchas naciones. ¿Y lo fue? Amén, lo fue, ¿cierto? Fue padre de muchas naciones. A pesar, hermanos, de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa, su fe no desvaneció, sino que creció aún más fuerte con el tiempo. Y Abraham nos enseña hoy, mis amados hermanos, que tener fe en el Señor debe ser lo primero en nuestras vidas. Una fe que no sea implacable por el enemigo, sino una fe que se vuelva indestructible para que podamos soportar todo lo que viene para nuestra vida en el epílogo de este mundo. Vamos a mirar el segundo personaje para ir mirando cómo el Señor lo fortaleció en la fe. El segundo personaje es Moisés. ¿Cuántos han leído la historia de Moisés? Qué bendición, ¿cierto? La historia de Moisés. Moisés fue un líder inquebrantable. Él venció, tomado de la mano de Dios y con la fe que le fortaleció el Señor, los poderes del maligno. Mire que por la fe, él cuando fue expulsado de allí del palacio, vivió 40 años en el desierto. ¿Cuántos años vivió? 40 años. Y se volvió pastor de ovejas. Y allí fue donde conoció a su esposa. Pero después de 40 años, el Señor se le apareció por medio de una zarza ardiente y le dijo que lo necesitaba para que fuera y liberara su pueblo. Hermanos, mire, ¿por qué es tan importante la fe de Moisés hoy para nosotros? Porque fue otro hombre que le creyó a Dios, que Dios le envió a llevar una misión y él no se negó, porque Dios le brindó absolutamente todas las herramientas que él necesitaba para que fuera a enfrentar a Faraón y el pueblo hebreo fuera liberado. Mis amados hermanos, a pesar de que Moisés tuvo muchas dudas, el Señor le demostró que si iba tomado de su mano, él no lo iba a abandonar. Y conocemos las grandes proezas que el Señor hizo por medio de Moisés. Hizo que le mostrara a Faraón las plagas que iban a venir si él no dejaba ir a su pueblo. Aun cuando Faraón decidió dejar ir al pueblo hebreo hacia el desierto y después se arrepintió con un mar inmenso. ¿Cuál es ese mar? El Mar Rojo. Pero el Señor nuevamente hizo un milagro en la vida de Moisés y todos aquellos que iban allá. Y el Señor permitió que Moisés levantara su vara y el Mar Rojo se abriera. Amén. No siendo eso más, pasaron el Mar Rojo y cuando iban caminando tuvieron sed. ¿Y se encontraron con qué? Con unas aguas amargas. Recordemos que ese lugar se llamó Mara porque sus aguas eran ¿qué? Amargas. Pero el Señor permitió de que Moisés orara y las aguas fueron ¿qué? Fueron salubres y se pudieron tomar. Mis amados hermanos, Moisés enfrentó numerosas pruebas en su vida, pero nunca dejó que la duda o el miedo se interpusieran en su relación con Dios. Nunca dejó que la duda ni el miedo se interpusieran con la relación con Dios. Hoy podemos estar pasando muchas cosas, mis amados hermanos. Poder tener muchas dudas sobre nuestro futuro, porque sin Dios nuestro futuro es incierto. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, el futuro nuestro va a ser dirigido por Dios. Y no vamos a tener nada que temer. Aunque venga el peligro, vamos a estar seguros porque vamos a estar bajo las alas del Altísimo, bajo la protección del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El tercer personaje que vamos a ver en esta mañana es David. Ay, David, el hombre de la fe valiente. ¿Recuerdan ustedes esas proezas de David? Según dice la Biblia, cuando llegó allí a visitar a sus hermanos que ellos se habían ido para la guerra.
llegó allí y encontró a un gigante blasfemando el nombre de Dios, insultando al pueblo de Dios. Y todos se encontraban allí indefensos, asustados, temerosos, llenos de dudas que no sabían qué hacer. Pero cuando llegó David, un pequeño joven que meses atrás había sido ungido por el profeta Samuel para más adelante ser rey, llegó allí con la valentía que lo caracterizaba, porque antes de eso, cuando él era pastor de ovejas, había peleado con un oso y con un león y los había vencido. Él sabía, mis amados hermanos, que Dios en todo momento lo estaba respaldando. Por eso la fe de David fue una fe valiente. Luchó con Goliat y el Señor lo hizo vencedor. Amados hermanos, hoy podemos ver muchos gigantes en nuestra vida. Demasiados gigantes en los cuales nos sentimos temerosos. A veces creemos que las situaciones que se nos presentan son más grandes que Dios Todopoderoso. Pero cuando usted ha colocado su mano en la vida del Señor, el Señor es más grande que cualquier gigante. Su fe se vuelve como la fe de David, una fe valiente. Hoy no sé, mis amados hermanos, de pronto qué situación podrá estar pasando cada uno de ustedes, pero lo que sí les puedo decir es que en medio de esas situaciones está el Señor ahí, cuidándolo a cada uno de nosotros. Amén. El Salmo número 21, versículo 1, decía David ahí, inspirando el Señor. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Vea lo que decía él. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén, gloria a Dios. Mire, dice el Espíritu de Profecía en el libro Profetas y Reyes, que en el momento del peligro, David no confió en sus propias fuerzas, sino confió en la ayuda del Dios viviente. La pregunta, mi amado hermano, en esta mañana que nos debemos hacer cada uno de nosotros: ¿confiamos en nuestras propias fuerzas o confiamos en lo que nos puede dar el Señor? Amén, gloria a Dios. El cuarto personaje nos viene hablando de Daniel. Un hombre que puso al Señor por encima absolutamente de todo. Un hombre que llegó con sus 3 amigos allí a Babilonia, la metrópoli de ese tiempo. Prácticamente era un reino poderoso, donde estaba a la cabeza Nabucodonosor, y era prácticamente el que tenía el dominio del mundo de aquel tiempo, el mundo actual de aquel tiempo. Daniel, capítulo 3, versículos del 17 al 18, nos dice: he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Amén. Miren la fe de los 3 amigos de Daniel. Miren la fe de Daniel cuando tuvo que ser arrojado al foso de los leones. Ustedes, cuando leen el relato de Daniel, no miran de que Daniel de pronto suplicó al rey, ni que Daniel reprochó el edicto del rey, a pesar de que el rey se había equivocado y había sido engañado. Él no hizo nada contra eso, sino que siempre tuvo su confianza plena en Dios. Y miren que el rey creía en el Dios de Daniel. Por eso le dijo: ay, Daniel, el Dios tuyo ese, al que continuamente sirves, que te libre del foso de los leones. Qué bendición, ¿no? Y ya sabemos qué pasó cuando el rey al otro día se levantó y fue corriendo ansiosamente para encontrar a Daniel, porque él tenía dolor en su corazón y toda la noche no había podido dormir. Pero cuando llamó a Daniel: Daniel, ¿estás ahí? Daniel dijo: sí, mi rey, al Dios
en el que constantemente sirvo, Él me libró de la boca de los leones. Amén. ¿Y qué me dicen de los tres amigos de los que estaba hablando Daniel capítulo 3 del versículo 17 al 18? Sadrán, Mesad y Abednego, que se presentaron prácticamente delante del rey, un rey enfurecido, porque ellos no habían acatado la orden, que al sonar la trompeta, al son de bocina, todo instrumento, se tenían que inclinar ante ellos. Pero como ellos no se inclinaron, él dijo, les voy a dar una oportunidad más. Volvieron y hicieron sonar los instrumentos, pero ellos con la valentía dijeron, no, rey, sepa usted que no nos vamos a arrodillar ni vamos a cumplir su edicto, porque el Dios en el cual continuamente servimos nos va a librar del horno de fuego. Y sepa, oh rey, de que si no nos libra, aún así le serviremos. Mire esa fe tan inquebrantable, una fe indestructible, mis amados, porque eso es la fe. La fe es someternos a la voluntad de Dios. La fe no es una varita mágica que nosotros decimos, Señor, es que oro porque quiero esto. Señor, es que oro porque es que yo sé que usted me va a conceder el dinero para comprarme el carro que yo quiero. No, tener fe, una fe indestructible, es esperar la voluntad de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, y tener la convicción como la tenía Sadrán, Mesad y Abednego, que a pesar de que el Señor no los librara del horno de fuego, ellos no dejarían de confiar en Él. ¿Y qué sucedió? El Señor los libró del horno de fuego. Ay, mis amados hermanos, dice el Espíritu de Profecía en el libro Profetas y Reyes, página 499, que la fe de Daniel y sus compañeros no flaqueó en presencia del peligro aterrador. ¿En presencia del peligro qué? Aterrador, mis amados hermanos. El quinto personaje habla de Pablo. Y de la fe transformadora. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Mis amados hermanos, la fe del apóstol Pablo fue una fe transformadora. Porque cuando él estaba ejerciendo su ministerio, un ministerio que él creía antes de ser transformado, creía que le estaba sirviendo a Dios, porque creían que los que se llamaban cristianos eran blasfemos, y él creía que al perseguirlos y al matar a los cristianos le estaba haciendo un favor a Dios. Él tenía un concepto que, aunque equivocado, era un concepto sincero, que él creía que le estaba sirviendo a Dios. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Dios, cuando se topó camino a Damasco con el Señor y su poder lo derribó del caballo, él creyó verdaderamente que el que le estaba hablando era el Hijo de Dios, ese Cristo que él tanto había perseguido. Y creyó, y por fe él fue transformado. Y ustedes miran el ministerio de Pablo de ahí para allá, todo lo que el Señor le permitió hacer, los milagros que le permitió hacer, el poder que él tuvo con su predicación, y ven de que a pesar que lo apedrearon, que a pesar de que atentaron con su vida, que a pesar de que se mantuvo en la cárcel durante mucho tiempo, cuando él escribía las cartas a las diferentes iglesias, su fe mantenía siempre firme, hablaba con denuedo, con agrado a los hermanos de las diferentes iglesias, siempre diciéndoles que tuvieran fe y que no se despegaran de la mano de Dios. Aún cuando fue camino a su muerte, dicen aquellos historiadores bíblicos de que él iba cantando himnos, porque él sabía que lo que le esperaba después de eso
era algo mejor. Y mis amados hermanos, créanme, que si nosotros tuviésemos una fe poderosa como la que tuvo Pablo, pudiéramos decir como él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Esas frases poderosas que dejó el apóstol Pablo en la palabra de Dios es la que hoy en día a nosotros nos hace permanecer esa esperanza y esa fe de que el Señor en todo momento de nuestras vidas puede estar con nosotros, no importando cuál sea la situación que estemos pasando. El sexto personaje, Josué. Josué, un líder audaz. Y mire cómo se constituyó la fe de Josué. Si nosotros miramos, fue un líder que junto con Caleb hicieron parte de los espías que fueron allí a mirar la tierra que iban a conquistar, que estuvieron allí en Jericó también. Y nosotros miramos de que esos hombres cuando llegaron allí a rendir un informe, fueron los más convencidos. Porque a pesar de que en aquella tierra había gigantes, ellos llegaron con la fe de que todo eso que vieron podía ser conquistado si ellos estaban tomados de la mano de Dios. Amén. A pesar de que vieron muchos peligros, pero ellos dijeron, si vamos a conquistar ese pueblo, vamos tomados de la mano de Dios, no vamos a flaquear y Dios nos dará la victoria. Y aún cuando Dios le permitió que él tomara el control y dirigiera al pueblo siendo el sucesor de Moisés, hizo una hazaña tremenda. Y yo le digo como hazaña porque solamente teniendo fe en el Señor, una fe osadiosa, una fe indestructible, podemos hacer lo que hizo Josué. Vamos a ir allí a Josué, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Vamos a buscar ahí en la palabra. Josué, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Dice la palabra de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día cuando Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y digo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y no hubo día semejante a aquel, ni antes ni después de él, habiendo Jehová tendido la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Qué fe la de Josué, mis amados. ¿Algún día usted se ha puesto a pensar y está usted en medio de una dificultad y dice, Señor, porque sé que eres un Dios poderoso y porque sé que eres un Dios en el cual todo el tiempo he pensado, Padre, por tu misericordia tengo hoy una necesidad, súplela, Señor, y la necesidad ha sido suplida? Hermanos, yo creo que si me pongo a pedir testimonios en esta mañana acá, saldrían varios donde pueden decir que el Señor oportunamente ha acudido a nuestro socorro. Y el Señor ha suplido las necesidades en los momentos más intensos de la situación donde la hemos necesitado. Esa fe es una fe audaz, hermanos. La fe de Josué demostró una fe audaz cuando en medio de una batalla pidió a Dios que detuviera el sol y la luna, y ellos se detuvieron, mis amados hermanos. Yo voy a pedirle al hermano que busque ahí Lucas, capítulo 18, versículo 8. Y yo también les pido a ustedes, mis hermanos, que lo busquen allí en la palabra de Dios. Lucas, capítulo 8,
capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, versículo 8. Y esto es lo que el Señor quiere saber para este tiempo. Ya miramos la fe de los patriarcas, de los profetas, pero vamos a ver Lucas 18, 8 que nos dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vea la pregunta que dice el Señor, ¿cierto? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mis amados hermanos, ya vimos la historia de 6 hombres que tuvieron una fe poderosa. Pero el Señor también quiere que los nombres de cada uno de los que estamos aquí queden inscritos en los libros del cielo como hombres y mujeres de fe en este último tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Amén. Ya nombramos a David, ya nombramos a Daniel, ya nombramos a Josué, a Moisés. El Señor quiere que en el libro de los cielos quede inscrito su nombre como un hombre y una mujer de fe. Porque los tiempos que vienen, mis amados hermanos, son difíciles, pero necesitamos tener una fe indestructible, una fe que no se quiebre ante ninguna situación, una fe que nos haga permanecer en las peores de las situaciones, firmes, de pie, sin que el enemigo nos pueda derribar con sus artimañas. Pero ¿cómo Dios nos prepara para tener una fe genuina? Aquí viene la otra parte, mis amados hermanos. Por eso los invitamos a que vayan a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer allí en la palabra de Dios, del versículo 2 en adelante. Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Y vamos a leer hasta el 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Aquí hay algo excelente en este versículo, ¿cierto? Y miren lo que nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Ahora venga, les voy a hacer una pregunta y contéstenme sinceramente. Bueno, contesten ustedes ahí mismo para que no nos pongamos en evidencia. Cuando usted tiene una dificultad o tiene una prueba, ¿realmente siente gozo en su corazón? Es tremendo, ¿cierto? Ay, Señor, es que estoy pasando una situación terrible. Está enfermo mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, Señor. Tiene una enfermedad terrible, tiene un cáncer, Señor. ¿Usted se siente gozoso o se siente afligido? De pronto se puede sentir gozoso o afligido, ¿cierto? Pero ¿por qué nos debemos sentir gozosos? Porque si usted y yo somos hombres y mujeres de fe, sabemos que tenemos un Dios que puede sacarnos de la dificultad más difícil que tengamos. Y que esa situación que usted está pasando es una situación, una oportunidad para que Dios demuestre la gloria y su poder en medio de esa dificultad. Amén. Por eso el apóstol dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mi hermano, una prueba, una fe tiene que ser puesta a prueba. Eso no es que le pregunten a uno: ay, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. Ay, pero tan fácil que es tener fe cuando usted tiene dinero en su billetera. Tan fácil que es tener fe cuando usted tiene una cuenta bancaria y sabe que no le va a hacer falta nada. Tan fácil que es tener fe cuando usted tiene su casa y no tiene que pagar arriendo. Tan fácil que es tener fe cuando usted en su casa no tiene enfermedad. Pero el Señor quiere que verdaderamente nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe sea una fe cabal y que no se haya
que no le falte ninguna cosa en el momento en que tengamos que pasar una crisis. Por eso, ahora sí comprenden el versículo, denle gloria a Dios y siéntanse gozosos cuando haya una diversidad en su vida, una dificultad. Cuando usted esté pasando por el desierto, cuando usted esté sufriendo alguna calamidad, dígale gloria a Dios, Señor. Aquí es donde verdaderamente mi fe se va a pulir. Aquí es donde voy a saber si verdaderamente yo creo en usted o no creo. Ahí es donde verdaderamente sabemos eso. Y miren ustedes, si nosotros vamos al libro de Job, yo les voy a invitar que lean esa historia allí en casa, porque el tiempo no nos puede alcanzar. Pero si usted lee en el capítulo 1 del libro de Job, ustedes pueden notar de que Job era un hombre adinerado, era un hombre millonario de los orientales de aquel tiempo. Y si ustedes pueden leer bien, se darán cuenta de que él tenía camellos, que tenía bueyes, que tenía ovejas, que tenía absolutamente muchas posesiones, que tenía criados. Y que él todos los días, a pesar de las riquezas que tenía, él ofrecía holocaustos a Dios por sus hijos. Porque sus hijos salían de merienda, de parranda con los amigos, y él decía, no sé si de pronto ellos han pecado. Por eso él hacía holocaustos por ellos todos los días. Y mire usted que ahí, cuando leemos nosotros la historia, dice que se encontraban los hijos de Dios allí reunidos junto con el Señor. Y llegó Satanás, en representación de qué, lastimosamente de la tierra, ¿cierto? Y le preguntó el Señor, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, no, pues estaba rodeando la tierra y sus alrededores. Y le pregunta a Dios, ¿y has considerado a mi siervo Job? Hombre justo, un hombre recto, un hombre íntegro. Y la respuesta de Satanás, ah, Señor, pero es que Job sirve a ti de balde. ¿Por qué creen ustedes que Satanás, con esa imprudencia que lo caracteriza, le dijo al Señor así? Porque sabía que Job no tenía nada que reprocharle a Dios, porque todo lo tenía. Tenía dinero, tenía unos hermosos hijos, tenía posesiones, nada le faltaba, y por eso él le decía que Job servía a Dios de balde. Solamente quítale lo que tienes y verá cómo te va a maldecir. Y ustedes conocen la historia, lo que el Señor permitió que Satanás hiciera con Job. Y créanme que aún en medio de la dificultad, que aún en medio de la enfermedad, aún era allí con una sarna, allí en la esquina de una plaza, digamos en este tiempo de un parque, se arrastraba allí, se rascaba. Y los amigos que lo habían conocido no llegaban allí a orar por él ni decirle, mire, ánimo Job, vamos, esta prueba va a pasar, sino que llegaban a criticarlo y a decirle, ay, eso le está pasando por algún pecado que usted tiene por ahí oculto, ¿cierto? Eso le está pasando porque usted tiene alguna cosa que arreglar con Dios. Y Job, en su humildad, clamaba a Dios. ¿Y sabe qué decía Job en medio de sus dificultades? Yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. Amén. Mire, fue tan dura la circunstancia de Job que su esposa, al ver que sus hijos habían muerto, se acercó a Job y le dijo, ¿sabe una cosa, Job? Maldiga a Dios y muérase. Tremendo, ¿no? Bueno, el Señor comprendía a esa esposa porque el dolor por el que ella había pasado había sido terrible, por eso habló neciamente. Y Job, no colocándole cuidado, pero sí le hizo una amonestación y le dijo, ay mujer, has hablado como una mujer fatua, como una mujer necia. Pero Job, nada de eso lo hacía dar por vencido. Siempre creyó que Dios lo iba a restituir. Siempre creyó que Dios lo iba a levantar de la situación que él tenía. Y mire que Dios fue grande y maravilloso. ¿Qué hizo? Le restituyó, ¿cierto?
le permitió que él orara por sus amigos, porque sus amigos habían entrado en pecado porque lo habían calumniado y sus amigos se enfermaron. Pero Dios le dijo, bueno, vaya ore por los amigos que lo juzgaron mal. Vea que parte de la fe es también orar por aquellos que nos persiguen. Parte de la fe es orar por aquellos que son nuestros enemigos. No solamente orar por los que nos aman, por los que nos quieren, por los que nos dan un regalo, por los que nos miran bonito, por los que nos abrazan, sino también por nuestros enemigos. Eso es tener una fe, hermano, indestructible. Es una fe inquebrantable, poder tener nuestra mente enfocada siempre en Dios. Y Job fue un hombre que en medio de las dificultades siempre se enfocó en Dios y no flaqueó en su fe. Así sería que Satanás se sintió frustrado porque no pudo desvanecer la fe de Job. Mis amados hermanos, si ha encontrado usted algún día en una posición y el Señor le ha tenido que quitar a usted todo para poder empezar a pulir su fe. Bueno, esto es de testimonios y de testimonios reales, no van a ir aquí a contar algo que no ha pasado. Recién que yo me casé con mi esposa, teníamos 2 años de matrimonio, teníamos una empresa de calzado, la empresa iba próspera, y a mí llegaban y me preguntaban en la iglesia, ¿qué más, hermano Giovanni? ¿Cómo va usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está su fe? Bien, mi fe está bien, gloria al Señor. Claro, alguna persona necesitaba algo, pues le suplíamos la situación, siempre estábamos ahí queriendo ayudar a los demás, ¿cierto? Pero el Señor sabía que mi fe no estaba fundamentada verdaderamente como Él quería que estuviese, porque yo de pronto tenía plata en el bolsillo, andaba con algo en la billetera, pues habían de pronto tarjetas de crédito, una cuenta en el banco, y Dios sabía que mi fe no era una fe genuina, pero Él, como al que quiere y al que necesita en su obra lo capacita de verdad, Él tenía que formar en este servidor y en mi esposa una verdadera fe, una fe indestructible, para cuando estuviéramos más adelante en este tiempo donde vienen cosas terribles, pudiésemos estar de pie. Y créame que vino alguien, que todavía me acuerdo, pero yo digo que el Señor utiliza hasta la persona más imprudente, ¿cierto?, para poderle hablar a uno. Llegó alguien y me dijo, ¿cómo está tu fe? No, bien. Dijo, bueno, porque está subiendo como palmera, ¿cierto? Está yendo bien en todo, ¿no? Pero el que sube como palmera va a caer como un coco. Y yo le dije al hermano, pues si esas palabras vienen de parte de Dios, que el Señor haga su voluntad en mi vida y que me ayude. Hermano, mire, bastó solamente un año para que lo que habíamos logrado con mi esposa, todo se terminara. Le habíamos despachado mercancía a los clientes en la zapatería y los clientes nos quedaron mal. Ya empezó a irse el capital por otro lado. Lo último que nos quedó fue un vehículo en el cual nos transportábamos. Y pues cuando uno cae a una quiebra, uno empieza a quedarle mal a la gente, ¿cierto? A los proveedores. Nosotros nos reunimos ese año con mi esposa en diciembre, terminamos el año, hicimos cuentas, teníamos personas trabajando con nosotros y lo que hicimos fue, hagamos cuenta de lo de ellos. ¿Cuánto fueron sus prestaciones? ¿Qué les queda para poder cancelarle a todos ellos? Y les cancelamos a todos y les dijimos, bueno, que Dios los bendiga, gracias por habernos ayudado. Algunos nos preguntaban, ¿y el otro año? No sabemos qué va a pasar, pero que Dios les acompañe. Cerramos la fábrica, nos quedamos sin un peso, no teníamos de dónde ir a pagar un arriendo, y el Señor, dándole sabiduría a mi esposa en medio del dolor, dijo, nos vamos para la casa donde mi mamá. Y a mí se me hacía duro porque de tener una empresa, de que nos conocieran, no, Giovanni y su esposa van bien, van surgiendo, y usted sabe que cuando uno está en el apogeo,
Uno es el mejor de la familia. ¡Ay! Hermanito que viene, hermanito que va, el hijo más bonito, una cosa para allá. Y bueno, que esto no nos vaya a tocar, ¿no? Pero los hermanos de la iglesia nos visitan, vamos a visitar al hermano, vamos a hacer vigilia del hermano, vamos a orar del hermano. Pero cuando viene la calamidad y se esfuma todo lo que uno tenía, ahí es donde verdaderamente uno conoce quién es el familiar que lo quiere a uno de verdad y cuál es el hermano que lo busca a uno de verdad. Porque también algunos hermanos llegaron como le llegaron a Job. ¿Será que usted tiene algún pecado por ahí guardado? Hermanos, y bueno, se fueron abajo la empresa que teníamos todo y mi esposa, los médicos le detectaron una enfermedad. ¿Ya? Le diagnosticaron trombocitosis esencial, síndrome mieloproliferativo de plaquetas altas. No sé si hay alguien aquí que conoce, que haya escuchado de esto, pero normalmente a nosotros los seres humanos las plaquetas van desde 100.000 máximas hasta 350.000. Ya cuando suben por allá a 400 ya el hematólogo comienza a hacer exámenes para que usted se ponga a hacerse un tratamiento porque puede tener coágulos, Y resulta de que a mi esposa fueron y le hicieron un examen. Y ese examen le salió que las plaquetas las tenían 1.450.000. Y mire que Dios en medio de las dificultades, Dios tiene misericordia de sus hijos y hace milagros. Nosotros nos casamos y teníamos 2 años ya de casados y no podíamos, mi esposa no había podido quedar embarazada. Entonces nosotros sufríamos por eso, porque queríamos tener hijos. Entonces yo reuní a los ancianos de la iglesia y le dije, necesito que hagamos una vigilia en mi casa porque quiero pedirle al Señor que nos regale un hijo. Bien, hicimos una vigilia, al mes mi esposa quedó embarazada. Gloria al Señor por eso. Y por medio de ese embarazo fue donde le detectaron a ella que ella tenía esa enfermedad. Esa enfermedad se produce en la médula ósea. Ella cree que fue de un golpe que tuvo, se golpeó en la médula y fue terrible. Y ahí le descubrieron esa enfermedad. Después, ya estábamos donde mi suegra. Yo estaba sin trabajo. Tenía que hacer trabajos esporádicos porque esa enfermedad le causó a ella una depresión tremenda. Entonces yo podía salir por allí 2 horitas, hacer trabajitos cortos y regresar porque no podía dejar a mi esposa sola. ¿Ya? Mi esposa dio a luz a nuestro primer hijo y la empezaron a colocar en tratamiento. Ella tenía que aplicarle todos los días unas inyecciones anticoagulantes. ¿Ya? Y el miedo de ellos era que cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, el miedo de los doctores era que cuando surgiera un coágulo, ese coágulo no se le estallara a ella de pronto en la placenta para que el niño corriera peligro o en ella, de pronto por ahí en el cerebro. Pero Dios es grande y maravilloso que a ella siempre le estallaban los coágulos en las piernas, en los brazos. Mire, nosotros estábamos hablando con ella cuando sentíamos un sonidito. ¿Qué pasó? Y ella se miraba la pierna y un coágulo. Dios tuvo misericordia de ella y de este servidor mientras ella estuvo embarazada. Imagínense que a ella le dijeron, bueno, usted no puede volver a quedar embarazada porque va a correr peligro usted y sus otros hijos. Ya la sacó barata con el primero, pero no puede volver. Pero como yo había orado al Señor de que quería un hijo, pues el plan de él no era un hijo, eran 3. Y quedó mi esposa embarazada del segundo hijo, el que está allí sentado, Miguelito. Quedó embarazada del segundo hijo. Cuando ella llegaba a los controles, los médicos lo primero que hacían era darle un fuerte regaño. Usted no le hemos dicho que usted no puede quedar embarazada porque por la enfermedad que usted tiene, por el diagnóstico que tiene, corre peligro la vida de los 2.
Pues el consejo que le damos es que hay que desembarazarla. Ya, que había que hacerle un degrado, sacar el niño. Ya, y mi esposa ya sufría por eso. Pero el Señor tuvo misericordia de mi esposa, de mi hijo, este servidor, y el segundo niño llegó. Bueno, voy a contar algo. Yo veía a mi esposa que sufría mucho por los tratamientos que le estaban haciendo y todo. Yo dije, no, ya no quiero ponerla a sufrir más. No voy a dejar que ella sea más conejillo de indias, porque todos los médicos la tenían como conejillo de indias. Eso cada vez que iba a donde los médicos tenían junta y trataban el caso de ella. Y siempre decían, usted no puede seguir quedando embarazada. Bueno, entonces yo dije, bueno, esposa mía, tomé la decisión de que me hagan la vasectomía. Voy a que me hagan la vasectomía porque no quiero que usted sufra más. Ok, me hicieron la vasectomía. Estaba yo allí en casa recuperándome cuando me habla mi esposa y me dice, amor, voy a tener que comprar una prueba de embarazo porque no sé qué me pasa. Y dije, bueno, lo que ha de ser que sea. Le mandé a comprar la prueba y salió positiva la prueba. Antes de que yo me mandara a hacer la vasectomía, mi esposa había quedado embarazada. Dije, bueno, gloria a Dios, el Señor quería dar 3 hijos para mí, qué bendición. Otra vez lo mismo con los médicos. Tenían ese acoso tan tremendo y mi esposa, en medio de todo lo que había vivido, el Señor le dio la fortaleza y la fe que se necesitaba, porque ese fue un tiempo duro para nosotros, hermanos. Un tiempo en el cual uno se levantaba y veía ya 2 hijos y que no había trabajo y que los niños son pañales, leche, comida, deben estar bien alimentados, tanto mi esposa como los niños, como este servidor, todos bien alimentados, y nos levantábamos a veces que no había para nada. Y entonces ya cada día con más insistencia le orábamos al Señor. Leíamos la palabra, confiábamos en las promesas y el Señor empezó a trabajar en cada una de nuestras vidas. Pues hermanos, todos los días que nosotros vivimos esa situación tan terrible, el Señor nunca nos faltó con el pan. Amén. Nunca. ¿Y quiere que les diga algo? Nosotros podíamos decir, hoy ¿qué comemos? ¿Hoy qué vamos a comer? Una vez llegué yo y encontré a mi esposa como triste, porque en medio de esa adversidad, no sé si ustedes han comido esponjados, unos mantecaditos ricos que venden con uvas, ¿cierto? Mi esposa los había aprendido a hacer y me dijo, bueno, yo voy a hacer unos mantecados para que usted salga a venderlos para poder tenerlo de los gastos. Y yo salía por la mañana y vendía, y mi esposa me hacía más y salía por la tarde. Pero eso no alcanzaba todavía, no alcanzaba. Teníamos 2 hijos en ese momento y no alcanzaba. Entonces, ella, recuerdo tanto que yo llegué y ella estaba como con llanto en sus ojos todavía, y le pregunté, ¿qué pasa, mujer? ¿Qué tiene? No ha pasado nada. Bueno, yo dije, voy a ir a hacer una visita, y me fui a hacer una visita, y me fui a visitar a algunos hermanos para darles estudios, pero no encontré a los hermanos que necesitaba en ese momento. Entonces me encontré con unos amigos y empecé a hablar con ellos. Y empecé a hablar con ellos como a las 7 de la noche, y eran las 9 de la noche, ellos cerraron un negocio porque ellos tenían un negocio, y me dijeron, ¿usted cómo está? Le dije, yo estoy bien, gracias a Dios, porque uno, a pesar de las dificultades, uno no puede andar quejándose, porque entonces, ¿cuál es la fe? Uno no le puede decir al que le pregunte cómo está, no, yo ahí, pasando una necesidad, pero usted no tiene la culpa, no. Un hijo de Dios, pase lo que pase, en medio de la prueba de la adversidad, siempre tiene que decir, bien, gracias a Dios, porque Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo les decía a ellos, yo estoy bien, hermano, gracias a Dios, bien. Y ellos me decían, oiga, yo, pero siempre que yo le pregunto cómo está, le pregunto, ¿usted está bien? Sí, gloria a Dios, yo estoy bien. Y 2 hermanos, ellos tienen un supermercado, gloria a Dios, ellos hoy día pertenecen a la iglesia, en ese tiempo todavía no. Entonces le dije, no, yo estoy bien. Y ellos se miraban unos con otros y dijo, yo, pero usted está bien, pero yo quiero decirle algo. Mire, en los supermercados hay carritos, ¿no?
Dijo, tome un carrito de eso y llénelo de lo que usted necesite y llévelo para la casa. Aunque yo sé que usted está bien, pero lléveselo. Y uno comienza con ese temor, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? Y yo no hallaba qué. Cuando bajó la esposa de uno de ellos y empezó a tomar cosas junto con el otro muchacho y echen cosas a los carritos, llenaron 3 carros, pero hermano, bastante mercado, cosa bastante. Y yo, uy, bueno, gloria a Dios. Y todavía me dieron para el taxi para que lo llevara hasta la casa. Cuando llegué a la casa, empecé a bajar con los bultos ahí y estaba mi esposa y me dijo, ¿eso qué? ¿Estaba haciendo mercado? Y le dije, vea, para que vea, la bendición de Dios es grande. Y cuando empezamos a abrir las bolsas, mi esposa sonrió y dijo, Dios es bueno y maravilloso. Y me contestó la oración, ya. ¿Cómo así? Digo, sí, yo estaba diciéndole, Señor, mire, aunque usted nos ha proveído los gastos, mis hijos no tienen leche, no tienen pañales, no tienen útiles de aseo. Bueno, ella estaba orándole ahí y el Señor le contestó la oración inmediato. Hermanos, en medio de las pruebas, el Señor nos capacita para que nosotros tengamos una fe poderosa, una fe indestructible, que no pase nada por nuestra mente y abandonar los caminos del Señor porque estamos pasando una situación. No, al contrario, en medio de esas adversidades es donde más nuestra fe debe relucir. Es más cuando tenemos que orar, es más cuando tenemos que estudiar, hermanos. Mire, en medio de ese proceso, a mi esposa hasta de leucemia le diagnosticaron. Y ya había nacido nuestro tercer hijo. Ya había nacido nuestro tercer hijo. Y vean que les cuento algo para que vea el Señor cómo honra a los que le honran. Y cómo ayuda y permanece en alto a aquellos que se esfuerzan por estar en la fe y no abandonarle. Tiempo después, nosotros llevábamos a nuestros hijos a control. Y nos íbamos con todos los 3 niños. Y la gente, cuando nos veía pasar con los niños, eso iban así. Nos decían, ¿esos son hijos suyos? Yo le decía a mi esposa, pero, o sea, tan feos somos que miran esos niños y nos ven a nosotros y preguntan que si son hijos de nosotros. Claro, ellos monos, ojiclaros y nosotros pues ya. Entonces nosotros entrábamos ahí al seguro y Dios permitió que al entrar en ese lugar estuviesen los 3 médicos ahí reunidos que siempre asistían en el control a mi esposa y los 3 médicos le habían dicho en 3 diferentes oportunidades que ella debía desembarazarse porque corría peligro la vida de ella y la de sus hijos o la de ambos. Íbamos entrando nosotros y estaban la doctora y 2 médicos más y nos ven pasar con los 3 hijos. Le digo yo, hijos, Dios los bendiga, vamos al control, vamos, vea que ustedes son unas bendiciones. Y ahí estaban los médicos y ellos se miraban los unos con los otros y miraban a los niños. No sé qué hablaban allí, pero mi esposa les dijo una vez, yo tengo un Dios que todo lo puede. Y estos embarazos, si Dios los ha permitido es porque Dios quiere que esos niños vengan. Y yo corro el riesgo porque sé que tengo un Dios todopoderoso. Mire, hermanos, en medio de las pruebas, las dificultades, uno tiene que estar alegre porque es una oportunidad más para que el Señor se manifieste en nuestra vida. Cuando mi esposa quedó embarazada de nuestro tercer hijo, nosotros dijimos, mire, vamos a hacer algo. No se aplique más inyecciones, porque ella les tocaba aplicarse en las piernas, en el estómago o en los brazos. Y ella los brazos se le amolataban. Entonces dijimos que sea diariamente esa inyección en su vida la sangre de Cristo, el poder de Cristo Jesús. Hoy día, nuestro tercer hijo va a cumplir 12 años y eso es lo que lleva a mi esposa de no aplicarse una inyección de anticoagulantes. Es más, ella dejó ir a los tratamientos que les hacían, porque a ella le daban una sustancia muy pesada, la hidrosuria. Ella le daban eso y esa hidrosuria es un medicamento que le dan a los que están enfermos de SIDA. ¿Para qué se los dan? Para que tengan un mejor estilo de vida. Pero a ellos también se les bajan las defensas, se les bajan las plaquetas con ese medicamento.
Y los médicos querían que mi esposa tuviera esa reacción de que las plaquetas se le bajaran para que ella pudiese tener un estilo de vida. Pero eso era una tortura, tomarse esos medicamentos porque tenía que ser con guantes, porque nadie más los podía tocar, porque eso es como una quimioterapia, ¿ya? Una quimioterapia. Entonces ella debía estar con mucho cuidado con eso. Pero hermanos, mire, el Señor nos sacó adelante. Y ya para terminar, mire, dice el versículo 4 de Santiago capítulo 1, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todo la da abundantemente y sin reproche le será dada. Pero el versículo 6 es importante: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y el versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. Amén. Hermanos, vea, si usted está pasando hoy una prueba tremenda, no se dé por vencido. El Señor está esperando que usted resista. El Señor quiere que usted confíe en Él, que espere en Él. No tenga su confianza en los bancos, no tenga su confianza en el pagadiario, no tenga su confianza en el empleo que usted tiene. Ponga su confianza y su fortaleza en Cristo Jesús, que es el único, hermanos, que puede solucionarle su situación, el que puede sanar su enfermedad, porque dice la palabra de Dios ahí en el libro de los Salmos, que por la llaga de Cristo Jesús, usted y yo fuimos sanados. Amén. No sé qué dificultad esté pasando usted hoy, hermano, pero colóquese en las manos de Dios. Dígale al Señor que le fortalezca esa fe y que si viene esa prueba, hermanos, mire, hermanos, tranquilo que con seguridad el Señor le va a levantar. Amén. Hoy, gracias al Señor, el Señor nos ha estado ayudando, nos ha restaurado la salud de mi esposa. El Señor me ha dado un trabajo estable, independiente, en el cual puedo sostener mi hogar, y eso ha sido una bendición, hermanos. En conclusión, hermanos, la fe indestructible no es solo un concepto teórico, sino una realidad que podemos vivir con nuestra relación con Dios. A través de la vida de Abraham, de Moisés, de David, de Daniel y de Pablo, vemos cómo la fe puede superar cualquier obstáculo y conducirnos a una mejor comunicación de fe con el Señor. Amén. Mis amados hermanos, yo los invito a que nos coloquemos en pie. Y si alguno hoy está pasando una situación, si alguno hoy tiene alguna enfermedad de un familiar, de un hijo, o alguno hoy tiene de pronto una deuda, hermano, colóquese en las manos de Dios, que Él es el único que puede ayudarnos en todas esas diversidades. Él nos va a ayudar porque el tiempo es de Dios. Solamente déle tiempo al Señor. Confíe en el Señor y espere en Él, que Él hará. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana agradecemos, Señor, porque has hablado a cada una de nuestras vidas, Señor. He aquí una parte de tu pueblo fiel que en esta mañana te está escuchando, que esta mañana ha decidido venir a alabarte en espíritu y en verdad, Señor, pero también vienen con situaciones, Señor. Vienen con adversidades, vienen con cargas en su corazón, en su vida, por situaciones que han pasado. Pero tú estás ahí, Señor, dispuesto a obrar en cada una de esas situaciones, Señor. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos para que podamos prepararnos para este último tiempo, Señor. Porque usted necesita hombres y mujeres de fe indestructibles que solamente pongan su confianza en ti, Señor. Ayuda a tu iglesia Maranata, Señor. Ayuda a cada uno de los líderes que se encuentran en este lugar, al pastor del distrito, Señor, para que cada día puedan caminar tomados de tu mano,
Porque hoy, Señor, somos una iglesia militante, pero cuando tú vengas, Señor, vamos a ser una iglesia triunfante. Señor, todo eso te lo agradecemos. Solamente en el nombre sagrado de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.